Chicos, iniciemos con el final, con lo último que hablaremos el día de hoy y que técnicamente es el final de nuestro módulo, pese a que todavía veremos unos últimos temas el próximo domingo. El día de hoy, chicos, estaremos hablando de las perspectivas del mundo actual. Como pueden estar viendo, durante estos últimos domingos hemos estado hablando de los cambios sociales, los movimientos bélicos, los movimientos políticos y estaremos hablando también de los movimientos económicos que ha sufrido el mundo para llegar hasta el día de hoy. Y el día de hoy les quiero hablar acerca de cómo se encuentra geopolíticamente nuestro mundo moderno. Cómo es que nosotros hemos distribuido todo económica, social y políticamente para construir lo que se conoce como geopolítica, que es un orden de territorios y poderíos económicos que nos ayudarán a entender cuáles son las grandes influencias del mundo como lo conocemos hoy. Ahora, chicos, verán, la geopolítica del mundo está estructurada por tres partes y se conocen como los poderes mundiales. Probablemente en el periódico han leído algo al respecto o lo han escuchado de repente en la radio o en la televisión cuando alguien menciona algo como de China es una superpotencia, es una potencia mundial. Y tú te preguntarás, bueno, ¿a qué viene o a dónde encuentra su origen este término? ¿Por qué se dice que Rusia, que los Estados Unidos son potencias? ¿Qué es el primer, el segundo y el tercer mundo? ¿Y por qué se ha convertido en meme, verdad? Porque ahora todo el mundo comparte memes del tercer mundo y quiero escapar del tercer mundo y México es del tercer mundo. ¿Qué son estas distribuciones geopolíticas que son tan importantes para todos nuestros países, pero que a su vez podemos ignorar con mucha facilidad? Pues resulta, muchachos, que hay algunos factores que son importantes y debemos tener en consideración para determinar qué tan grande es la influencia y el poder económico, político y social de un país. ¿Cuáles son las capacidades y las dinámicas de cambio geopolítico que tienen ciertos países determinados y por qué son reconocidos delante del panorama mundial como grandes potencias, potencias emergentes o países en desarrollo? Pues hay algunos factores que tenemos que tener en cuenta o que pueden ser considerados como elementos de poder. Cuando un país cumple con la conjunción de todos estos poderes, cuando un país tiene todas estas, se puede determinar que se trata de una potencia. Son estos elementos de poder los que determinarán qué tanta influencia tendrá un país en el panorama mundial, qué tanta influencia económica, social y política, por supuesto también geográfica, y eso determinará si un país es una gran potencia, una potencia emergente, o si se trata entonces de un país en desarrollo. Eso lo determinaremos a través de estos mismos factores que yo les acabo de mostrar, que por cierto aquí no se fijen en las definiciones, ahorita explico mejor. Vamos a determinar primero, vamos a dialogar de qué se trata con esto y por qué son tan importantes. Primero que nada, es importante porque todas las organizaciones humanas están estructuradas de forma jerárquica, es decir, del que tiene más poder al que tiene menos poder, o del más importante al menos importante. Por eso es natural que las jerarquías se encuentren también distribuidas entre los países que nosotros habitamos. Podemos determinar, chicos, que los países y el mundo están divididos en estos tres grandes rasgos, o tres grandes grupos que en un momento les voy a explicar. Las grandes potencias son aquellos países que se encargan de elaborar y distribuir nuevas tecnologías, que son los que se encargan de crear, mover, generar y determinar el capital, los que tienen mayor control sobre los recursos financieros y los que tienen fuerza económica, política, militar e incluso cultural. Son muy populares y muy importantes porque ellos son los que determinan el clima de las relaciones internacionales. Es decir, ellos son los que tienen la mejor baraja,
si fuera un juego de póker, estos canijos son los que tienen la escalera, los que tienen los colorcitos, los que tienen las cartas más valiosas, ¿no? Entonces, debido al poder y la influencia económica que tienen, los demás países tenderán a adaptarse al clima internacional que estos países generen. Poniéndolo en otras palabras, ¿recuerdan cuando hablamos de la Guerra Fría? La Guerra Fría en realidad fue un conflicto entre los Estados Unidos y Rusia. Entonces, ¿por qué nos afectó tanto a todos? Porque esos países eran grandes potencias. Porque esos países eran los encargados de crear y movilizar grandes tecnologías, tenían grandes esfuerzos y capacidades militares y por supuesto una influencia política fuertísima debido a su tamaño y sobre todo a su poder. ¿Por qué México todo el tiempo está tratando de hacer relaciones con los Estados Unidos si los Estados Unidos cada vez que puede nos apuñala por la espalda? Por el simple hecho de que económica, política y socialmente está mucho mejor visto convertirnos en la mascota de los Estados Unidos que buscar asociaciones con otros países. Si no es con los Estados Unidos, ¿con quién? Les preguntaría a ustedes. No hay ninguna otra gran potencia en América, solamente los Estados Unidos. Entonces, los países potencias, las grandes potencias son los más poderosos, los que definen las reglas del juego, los que determinan el clima de las relaciones internacionales, los que le sacan más ganancias a los grandes tratados, los que tienen más influencia a nivel mundial y se caracterizan por su fuerza económica, política, militar y social cultural. Luego están las potencias emergentes, que son los países del segundo mundo, como se les conoce. Son estos países que conservan algunas características de los países menos avanzados, pero que gozan con algunos márgenes que tienen algunas ventajas que podrían potencialmente convertirlos en grandes potencias. Ya sea, por ejemplo, países que tienen grandes territorios, que tienen grandes cantidades de personas, que son ricos en recursos naturales como lo es México, por eso se considera a México como una potencia emergente en algunas ocasiones. Son las potencias medias, son las que no tienen toda la fuerza económica, ni toda la fuerza política ni militar, pero si se explotaran y se utilizaran sus recursos correctamente, podría convertirse en una gran potencia. Estos países son los que suelen estar muy pegados a las grandes potencias por los beneficios que eso conlleva. Y por último están los países en desarrollo. Los países de desarrollo, países del tercer mundo, constituyen una abrumadora, increíble, genialmente grande mayoría de las naciones en Asia, África y América Latina. Por supuesto, nosotros quedamos en el margen del bienestar económico, político y social porque fuimos los países colonizados. Fuimos los países a los cuales las grandes potencias se agarraron de sus perritos durante mucho tiempo. Por supuesto, también se puede deber a que fuimos ingresados a la economía y política mundial más tarde de lo regular. Mientras que en Francia, en España y en Inglaterra ya había cierto tipo de civilización y ya se realizaban tratos y investigaban y movían en los barcos de repente el azúcar y los recursos naturales, México todavía no se había movido a esos grandes rasgos. Nunca habíamos explorado el mar, por ejemplo. Y pues ahí lo tienen. Somos un país del tercer mundo. Nosotros no somos los que construyen la tecnología. Nosotros no somos los que venden los productos. Los países en desarrollo son los países de los cuales se cuelgan las grandes potencias para explotarles sus recursos naturales, llevárselos y regresarlos industrializados, como lo que hacen los Estados Unidos con el petróleo mexicano. ¿Sí saben ese cuento? ¿Sí se lo saben? Resulta que en México se encuentran los más grandes hallazgos de petróleo que jamás han existido. Y entre más petróleo sacamos, más pobres estamos. ¿Quién sabe por qué? Si se le conoce como el oro negro, ¿no? Se le conoce como uno de los recursos naturales más grandes. Pues se debe a que en México no existen suficientes refinerías para procesar todo el petróleo que extraemos.
por lo que acabamos exportando ese petróleo, ese recurso natural, esa materia prima a los Estados Unidos. Los estadounidenses la industrializan, la convierten en plásticos, hules, gasolina y otros tipos de recursos ya industrializados. Y a nosotros como mexicanos no nos queda nada más que comprar esos recursos porque no tenemos el poder para construirlos y procesarlos por nosotros mismos. Por lo tanto, a pesar de que tenemos la riqueza natural, no tenemos la capacidad industrial para transformar. Y esa falta de poderío económico es lo que nos convierte en una potencia emergente o en un país de desarrollo, dependiendo de quién lo diga. ¿Okay? Muy bien. Ahora, vamos a analizar un poquito de dónde provienen las construcciones de las potencias y las grandes potencias mundiales. Antiguamente se basaba principalmente en el factor militar y el poderío militar determinaba cuál era la potencia que tenía más capacidad. El Imperio Romano, por ejemplo, basó todos sus movimientos políticos en la guerra y en la conquista. Por supuesto, en estos tiempos ya no es así. Ya hemos encontrado un balance entre la lucha por el poder y la paz. Y por supuesto, se reconocen estos como los factores principales o los principales elementos de poder que convertirán a un país en una gran potencia. Es solamente y solamente cuando un país cumple con todos estos requisitos que se considerará una potencia mundial. Ahora, presten atención a este cuadro porque este cuadro va a ser su tarea. En este cuadro, los elementos y las descripciones se encuentran revueltos. Es decir, el que dice geografía aquí no es esta definición, es otra que se encuentra en este mismo cuadro. Su tarea va a ser prestar mucha atención en clases, tomar notas y posteriormente reconstruir este cuadro con las definiciones correctas. O sea, la geografía no es esto. Esta es la definición de otro elemento de poder. Están revueltos. Su tarea va a ser ordenarlos. Sí, o sea, nada más hay que acomodarlos, ¿no? Correctamente. Tienen que acomodar los elementos de poder con las descripciones. Por supuesto, basado todo en lo que les voy a decir en este momento. El primer elemento que podemos tomar a consideración es el elemento más constante o el más fijo de todos los países. El elemento geográfico, chicos. Este es literalmente el conocido como el más estable de todos los factores que determinan los elementos de poder. Porque la geografía es la extensión territorial que encuentra o que posee un país. Por supuesto, chicos, que entre más extensión territorial tengas, más posibilidades de tener recursos naturales hay. Y también quiere decir que tendrás más límites con diferentes países con los cuales te puedes aliar o a través de los cuales puedes construir vías de intercambio. Todo eso es importante, pero no podemos apreciar qué tan importante es. Pregúntense, por ejemplo, que no solamente se trata de la extensión territorial, sino también, por ejemplo, del estado de las tierras que se poseen. Imagínense cómo ha de ser la vida en Canadá. Yo tengo una compañera de trabajo, tuve una compañera de trabajo que vivió unos años en Canadá. Ella contaba con muchas risas que en Canadá era casi imposible encontrar algunas frutas que aquí en México se encuentran todo el tiempo. Y si las encontraban, eran muy caras, eran como un lujo. Canadá es un país muy frío, por lo que muchos de los cultivos que se encuentran ahí tienen que ser importados. La geografía del país se basa en una extensión territorial cuya principal característica es la cantidad de nieve que hay. Estando todo el tiempo tan fríos y teniendo tantas épocas heladas, es natural que no puedan plantar y cosechar diferentes frutas que muchos otros países tropicales como los que se encuentran en América Latina pueden o tienden a encontrar durante todas las épocas del año. En Canadá, encontrar un mango es un lujo. No se encuentra con facilidad.
y aparte son muy caros porque son importados. Así de relevante y así de impactante puede ser la geografía en un lugar. ¿Ok? Muy bien, creo que eso queda bastante claro. Luego están los recursos naturales. Los recursos naturales son las materias primas que son necesarias para la producción y la conversión industrial. Los recursos naturales son todos y cada uno de los elementos que se necesitan para poder disponer de la industria. Los recursos naturales son la madera, el petróleo, el carbón, todas aquellas cosas que se pueden extraer directamente de la naturaleza. Son relevantes porque son importantes tanto en la industria como en la producción de alimentos. Los recursos naturales determinarán qué tan autosuficiente puede ser un país al tener materias primas y alimentos durante largos periodos de tiempo. Por supuesto, chicos, que es importante que tantos recursos naturales haya, porque entre más recursos naturales tenga tu país, menos necesitarás importar recursos naturales de otro país. Piénsenlo de esta manera. ¿Por qué los gringos compran tanto petróleo de México? Pues porque ellos no pueden producirlo por sí mismos y lo necesitan. Si Estados Unidos tuviera yacimientos de petróleo tan grandes como los que hay en México, ¿creen que le comprarían petróleo a México? Para nada. Entonces, la riqueza en los recursos naturales es tan importante como cualquier otro elemento de poder, porque puede posicionar en el mapa a países de menor importancia. Y los países de mayor importancia, entre más autosuficientes, mejor. El siguiente elemento de poder del que hablaremos es la capacidad industrial. La capacidad industrial es qué tan capaz es un país de desarrollar y operar la gran industria de peso moderna. ¿Okay? Son factores importantes. La tecnología, la ciencia y la innovación forman parte principal de la capacidad industrial de un país. ¿Cuántos carros puede producir un país? ¿Cuántos teléfonos celulares puede crear un país? ¿Cuánta tecnología se encuentra dentro de la industria en un país para que podamos desenvolver nuestro poderío industrial cada vez más? ¿Alguna vez han visto cómo funcionan algunas industrias niponas? Las industrias de carros automatizadas, ¿las han visto? ¿Qué tan importante puede ser la capacidad industrial que depende literalmente de ello la cantidad de movimiento económico que hay en la mitad de los países asiáticos que son potencias? China, gracias a su capacidad industrial, se convirtió en una potencia muchísimo más rápido de lo que la gente se pudo imaginar. ¿Por qué? Porque cuando los chinos obtuvieron la tecnología, no solamente se quedaron con la tecnología que obtuvieron, sino empezaron a innovar y a invertir en su industria para que ellos pudieran crear y utilizar la tecnología dentro de su industria pesada. Antes veíamos hecho en China y decíamos, esto es una porquería. Si tú tenías un reloj y tu reloj decía hecho en China, no, pues esto es chafa. Pero ahora los celulares, los smartphones, las tabletas, las televisiones, las computadoras y los mejores aparatos electrónicos vienen de China porque tienen capacidad industrial, porque innovaron, invirtieron en su industria y operaron hasta el cansancio. ¿Okay? Entonces, entre más capacidad industrial tenga un país, menos necesitará de otros países de los cuales importar. Si en México se construyeran celulares, todos los celulares serían más baratos porque serían construidos a partir de nuestra propia capacidad económica. Pero como no se puede, tenemos que importarlos de otro país. Y al importarlos, se le añaden impuestos, se le añaden costos de fabricación, se le añaden costos de envío y un montón de cosas más. El siguiente elemento es quizá el más sencillo de comprender, es la preparación militar.
Esta es toda la fuerza y tecnología bélica con la que un país cuenta para defenderse de potenciales amenazas. Son las fuerzas armadas, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Es decir, no se trata de tener a muchas personas en el ejército. Se trata de que el ejército cuente con la mejor tecnología, las mejores armas y las mejores cosas a su disposición para defender nuestro país de las diversas amenazas que puedan encontrarse en él. Los drones, los helicópteros, los misiles antiaéreos, los aviones, todo eso es parte de la preparación militar. La población es el factor o la cualidad que un país posee a través de sus habitantes. Son los habitantes la fuerza de trabajo y los principales consumidores del mercado. La distribución poblacional es muy importante en los países porque ella determinará en dónde se pueden concentrar las grandes industrias y por supuesto también las grandes ciudades. La dispersión y la distribución poblacional es tan importante que en estos momentos en los que nos encontramos, por ejemplo, en cuarentena, es gracias a la escasa población de Campeche que nosotros estamos en semáforo verde. Somos bien poquitos y como somos poquitos, no somos muchos, no hubieron grandes contagios. Y como estamos muy dispersos y en diferentes lugares, o sea, para movernos de Campeche a otros estados, pues estamos muy lejos. Así fue. Entonces, la población somos nosotros, los seres humanos, la fuerza de trabajo, los que llenan las industrias, los que compran los alimentos, los que consumen todo lo que nos venden y los que generan todo lo que se vende también. Luego está el carácter nacional. Esta es una de las cosas más complicadas de explicar cuando se habla del carácter nacional. El carácter nacional, chicos, son todas las cualidades intelectuales que tienen impacto en la estrategia nacional del país. ¿Qué tan fácil se puede un país amoldar a los países que hay alrededor de ellos? El carácter nacional dependerá de la voluntad o la posición en la que se encuentra un país delante del marco mundial dentro del panorama internacional. Piensen, por ejemplo, en Corea del Norte. ¿Cuál creen que sea el carácter nacional en Corea del Norte? ¿Uno positivo o uno negativo? Probablemente uno negativo, porque en primera son un país que está bajo una dictadura y en segunda, pues por supuesto, tienen poderío nuclear. Por lo tanto, todo el mundo le tiene cierto respeto, pero también cierto resentimiento. Esa postura ideológica en la que se encuentra un país es su carácter nacional. Y el carácter nacional se ve a través de los ojos de los otros países. Cómo ven a tu país, los demás países, determinará el carácter nacional que tienes. Ahora, la moral nacional es el corazón del país, ¿ok? ¿Por qué decimos que es el corazón del país? Porque la moral nacional es la composición de la opinión pública de todas las personas que habitan dentro de un país, que determinará cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas, cuáles son las cosas correctas de hacer y cuáles son las cosas negativas de hacer. La postura que tenemos delante de la modernidad y los factores importantes, así como todas las variables, y por supuesto las decisiones que toman nuestros líderes políticos que están fuertemente cimentadas en lo que nosotros como personas creemos. ¿Por qué en México no es legal el aborto cuando en otros países que son potencias mundiales lo es? Por la moral nacional, por la forma en la que pensamos de ello. La moral nacional mexicana está fuertemente arraigada a la religión y a la tradición. Estamos muy amarrados con la forma en la que nosotros podemos pensar de lo que es correcto y lo que no es correcto, a pesar de que no sea importante para el país. No nos importan los beneficios de que podrían traer cosas como el aborto o la legalización de las drogas recreativas o la legalización de la prostitución, porque no nos interesa pensar en cuáles son los beneficios teóricos y jurídicos que nos podría traer. Lo que nos importa es lo que es correcto y lo que es malo.
lo que dice Diosito y lo que nosotros creemos. Esa es nuestra moral nacional, esa es nuestra postura. La moral nacional mexicana es bastante retrasada, es bastante retrógrada, ¿no? No nos podemos imaginar la forma en la que viven otros países. Países como Suecia, lugares como Ámsterdam en Europa, donde la legalización de las drogas y la prostitución disminuyeron el índice de divorcios y suicidios. Pero bueno, eso no nos importa, porque somos mexicanos. Lo que nos importa es que Maciosare no nos invada. Por supuesto, y el último factor importante es la calidad de la diplomacia. La calidad de la diplomacia es que también pueden aprovechar las oportunidades en el sistema internacional las personas que se encuentran en el mandato de nuestro país. La diplomacia, si la moral es el corazón de un país, la diplomacia es su cerebro. Y depende de la diplomacia, la forma en la que podemos negociar con otros países y la postura en la que nos encontramos para aprender de ellos. ¿Okay? Estos son los elementos de poder. Aquí están, tómenle captura a esto, porque estas son las definiciones que ustedes van a ordenar. ¿Okay? Muy bien. Continuamos. Ya lo demás pasa más rápido. Esto es en lo que más tiempo nos llevamos. Chicos, el panorama nacional del cambio constante fue lo que provocó que nosotros llegáramos al momento en el que llegamos. Si se fijan, las grandes potencias están muy aliadas a la forma en la que salieron victoriosos de ello. Los países importantes y los países potencias son siempre los países que tuvieron mayor relevancia en los conflictos bélicos y los conflictos mundiales. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón salieron beneficiados de la Primera Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial salieron beneficiados la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña, y los Estados Unidos fueron los ganadores de la Guerra Fría. Entonces, las grandes potencias también están directamente relacionadas con el panorama mundial y la historia como la conocemos hoy. ¿Sí? Nada más es un parteaguas. Ahora, voy a explicarles algunas de las cosas o algunos de los fenómenos económicos y sociopolíticos modernos que ya están sucediendo hoy. Lo haré rápido, principalmente porque esta información es un poquito obsoleta. No quiero decir que nuestro manual está viejo, pero nuestro manual está viejo. Es del 2011. Entonces, tiene casi 10 años ya y mucha de esta información ya no es vigente. El BRIC. ¿Qué es el BRIC? El BRIC son las 4 potencias que se convertirían en las nuevas líderes del mundo, según algunos estudiosos allá en el 2011. Se decía que estos iban a ser los países que se iban a convertir en grandes potencias. También en algunas ocasiones se le conocía como el Big Sam, que incluía a México. Pero por el momento nos vamos a quedar únicamente con el BRIC, que son las siglas de los países Brasil, Rusia, India y China, por supuesto. Pues los analistas en el 2008 decían que estos 4 países se iban a convertir en las potencias mundiales que liderarían, ya sea por su poder industrial, poder político, poder militar o recursos naturales, y estos se convertirían en los líderes de todas las industrias en el futuro. Se decía, por ejemplo, que la India, por su gran poderío geográfico y el lugar en el que se encontraba, se convertiría en una de las potencias mundiales gracias al nivel de consumo en el que estaban alcanzando a llegar, o el cual estaban alcanzando a llegar sus ciudadanos y su población. Pero la religión en India no permitió que esto sucediera. Ya vimos el panorama mundial moderno y India nunca se convirtió en una gran potencia. Brasil, por otro lado, tiene la mayor cantidad de recursos naturales en toda América Latina. Resulta ser el país latino más grande de todos los que hay y que además tiene la selva que es considerada los pulmones del mundo, donde el 25% total de todos los árboles que existen se encuentran en el Amazonas, y Brasil, por lo tanto, se convertiría en una potencia mundial cuando los recursos económicos de Brasil se utilizaran correctamente.
Lamentablemente, los últimos años han dejado a Brasil en el piso porque han tenido unos terribles gobernantes pésimos que han tomado la decisión de vender su patria y permitir que las industrias extranjeras exploten los recursos naturales de Brasil, y por lo tanto lo que se generó fue una oligarquía donde los ricos se hacen más ricos, los pobres siguen igual de miserables y Brasil nunca se convirtió en una potencia mundial. China se iba a convertir en una potencia mundial gracias a su industria y lo lograron los canijos. Lo que pasó con China fue que después de la Primera y Segunda Guerra Mundial había quedado como un país rezagado debido al imperialismo que todavía reinaba en el lugar hasta la época del siglo pasado. Sin embargo, invirtieron tanto y con tanta fe y disciplina en su industria que se convirtieron en los principales exportadores de grandes avances tecnológicos a nivel mundial, alcanzando una popularidad relevante que incluso es amenazadora para los Estados Unidos, siendo China un país tan pequeñito. Rusia es otro país que consiguió convertirse en una gran potencia mundial gracias a su influencia política en Europa y en Asia. Resulta que Rusia es un país gigantesco y por lo tanto choca con un montón de fronteras distintas. Como choca con muchas fronteras, tiene alianzas con todos los países que se encuentran a su alrededor. De esos países obtiene los recursos naturales necesarios para poder invertir dentro de su industria y convertirse en uno de los países con más poderío militar y político de todo el mundo. Quizá es Rusia la única gran potencia que se encuentra a la altura de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, hablemos de la crisis económica o la crisis económica estadounidense que sucedió durante la época del 2011. Esto fue durante el mandato de George Bush. George Bush invirtió mal e incorrectamente en la economía norteamericana y provocó una crisis que nos impactó hasta nosotros como mexicanos. Resulta que este canijo estuvo tratando de impulsar algunas ideologías nacionalistas en su país que buscaban invertir en la industria norteamericana, pero se olvidó de los tratados internacionales que tenía y acabó dejando sin casa a muchos gringuitos. El problema se daría o crecería todavía más cuando países como México se vieron afectados por la forma de gobierno que tenía George Bush. Aparte de que tenía muy malas relaciones, Bush también fue el mandatario que se encontraba en el poder cuando sucedieron los primeros ataques terroristas. El terrorismo promovió que este señor gastara miles de millones de dólares en detener, aprender y remover todas las amenazas terroristas que se pudieran encontrar en el Medio Oriente. Como libró una guerra ese canijo, dejó pobre al país. Más o menos lo mismo que hizo Felipe Calderón con la guerra del narcotráfico aquí en los Méxicos. América Latina es un país bastante jodido. Perdón, no somos un país, somos un conjunto de países. Disculpen la mala palabra, pero lo somos. Resulta que nosotros, los latinoamericanos, estamos bastante apaleados por la forma de gobierno que tenemos y porque hemos salido de crisis tras crisis económica y parece que esto nunca va a parar.